Profertil desde hace muchos años está difundiendo lo que son las mejores prácticas de manejo para la nutrición, las 4R o 4 requisitos, que ellos son la dosis correcta, momento, forma de aplicación correcto y las fuentes correctas. Nosotros difundimos esto a través de nuestros eventos como el ProSuelo, en donde hablamos de herramientas de diagnóstico como el análisis de suelo, vemos la importancia del muestreo de suelo y ayudamos a la interpretación de estos análisis. También difundimos herramientas de diagnóstico basadas en modelos de simulación como Trivero y Maicero. También hablamos de sensores remotos y de mapeo satelital con situación de NDVI en distintos convenios, con distintos convenios y eventos. Todo esto para determinar la dosis correcta de aplicación. También en otros eventos como los MIT, Profertil Excelencia Técnico y MID Aplicación, hablamos de los momentos y formas correctas de aplicación. Como hace un ratito les dije, la próxima semana tenemos un MID Aplicación virtual. Y en todos nuestros eventos hablamos de las fuentes que mejoran la eficiencia de uso del nutriente y cuidan el medio ambiente, como es el N-Total Plus. Este año nos encontramos en casa y realizamos videoconferencias. Como les decía, esta es la 7ª videoconferencia. Las anteriores las pueden encontrar en el canal de YouTube de Profertil, en esta misma página de Agroconsultas Online. Así que también los invito a conocer esas videoconferencias si aún no las vieron. Pero Profertil no solamente difunde las mejores prácticas de manejo, sino también el año pasado fuimos certificados con el IFA, con el programa de Stewardship, en el cual certificamos con este programa que reconoce la seguridad y la sustentabilidad en el manejo de fertilizantes en todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el uso fin de ciclo de vida. Esto es una certificación muy importante que estamos orgullosas de haberla obtenido. También, desde hace 9 años, estamos realizando el reporte de sustentabilidad. Este también lo pueden encontrar en la página de profertil.com.ar. Desde el 2014 estamos adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas y también adherimos a 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de este Pacto Global. Profertil con sus acciones contribuye a estos objetivos con metas concretas hacia el 2030, que también estamos presentándolo en este reporte. Y por último, también voy a comentarles que hace unos meses lanzamos el boletín técnico número 29, que habla de fertilización estabilizada, de estos fertilizantes especiales que mejoran la eficiencia de uso del nitrógeno y cuidan el medio ambiente. El manejo eficiente de los nutrientes a través de las mejores prácticas de manejo permite a los productores agropecuarios no solamente aumentar la eficiencia de uso de los nutrientes y disminuir brechas de rendimiento, pensando en un rendimiento potencial, sino también mejorar su adaptación al cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente los óxidos nitrosos, ya que con el uso de las mejores prácticas de manejo se puede reducir entre un 7 y un 14% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto está comprobado por el IFA, la International Fertilizer Association. Y no solamente esto, sino también con las mejores prácticas de manejo podemos aumentar el puesto de carbono de los suelos agrícolas. La fertilización es una herramienta clave en los sistemas sustentables y hay que hacer foco en las mejores prácticas de manejo y también en las tecnologías que reduzcan las emisiones. Por ejemplo, los fertilizantes estabilizados como es el N-Total Plus, que es un fertilizante nitrogenado que cuenta con un inhibidor de la ureasa y que disminuye las pérdidas de nitrógeno por volatilización de la amonía. En la campaña 2008-2009 nosotros estamos haciendo ensayos comprobando el N-Total y el N-Total Plus después, en el cual comparamos distintos tratamientos y lo venimos realizando desde el 2008-2009, o sea, 12 años. Y esto continúa. Aún hoy estamos haciendo ensayos y retroalimentando esta red. En este mapa podemos ver los distintos ensayos en distintas partes del país. Son 47 localidades con 345 tratamientos entre testigos, urea, N-Total y N-Total Plus.
En este gráfico podemos ver en una nube de puntos en donde vemos el rendimiento según la dosis de nitrógeno. Lo que está en rojo es el testigo. ¿Por qué vemos un poco de nitrógeno? Porque algunos testigos de nitrógeno tenían algo de fósforo, en el cual era fosfato monoamónico, fosfato diamónico, que algo de nitrógeno tienen. Por eso en algunos casos aparece un poco de nitrógeno. El azul es la urea y el amarillo es el N total. En este caso vemos una nube de puntos que son todos los tratamientos de esta red de ensayo. Como resumen, podemos decir que el 67% de esos ensayos tienen diferencias positivas en rendimiento, con una diferencia en RIN de promedio de 640 kilos de maíz por hectárea. Si quieren conocer un poquito más de esta red, pueden entrar a la página de proferti.com.ar en el segmento de sustentabilidad, en red de ensayo, y ahí no solamente van a encontrar la red de ensayo de maíz, sino también van a encontrar la red de ensayo de trigo y de otros cultivos. Así que también los invito a entrar a la página y conocer un poquito más de esta red de ensayo. Este año hicimos un lindo trabajo con el doctor Miguel Taboada y con el ingeniero Guillermo Peralta, en el cual evaluamos las emisiones de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono de esta potente red de ensayo. ¿Por qué evaluamos esto? ¿Por qué y cuáles son los gases de efecto invernadero? Desde el 2015, Argentina participa del Acuerdo de París. Desde ese momento empieza a reportar en boletines los reportes de emisiones de gases de efecto invernadero de la Argentina. En el 2019 se hizo el tercer reporte y estos son los porcentajes de la distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un 53% de esas emisiones proviene de la energía y un 37% proviene de la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra. Si sacamos los otros usos de la tierra, queda un 29%. Pero ¿con qué gases se contribuye a este total de gases de efecto invernadero? Acá, en el lado derecho, tenemos los distintos gases. La agricultura, ganadería y silvicultura contribuye con dióxido de carbono, metano y óxidos nitrosos. La ganadería, sobre todo lo que es metano, y agricultura, algo del dióxido de carbono y algo de los óxidos, y sobre todo los óxidos nitrosos. En cuanto a fertilizantes nitrogenados, el que más nos interesan son los óxidos nitrosos. Acá, en esta parte, les voy a mostrar en qué momentos se pueden producir las emisiones de nitrógeno. Cuando nosotros aplicamos la urea en superficie, comienza el proceso de hidrólisis y transformación de la urea a nitratos. La planta absorbe el nitrógeno en forma de nitratos y algo en forma de amonio. En todo este proceso hay emisiones, hay pérdidas de nitrógeno, o pueden ocurrir según las condiciones de clima y de suelo. Cuando nosotros aplicamos la urea en superficie, uno de los problemas que podemos tener es la volatilización del amoníaco. En esta parte, en la primera parte de transformación de urea a amonio. En este caso es atacada por la enzima ureasa y hay un equilibrio entre amoníaco y amonio que depende del pH del suelo, y esto hace que se genere mayor concentración de amoníaco y puede haber alguna probabilidad de volatilización del amoníaco. Esto ocurre cuando la urea es aplicada en superficie. Esto lo resalto porque si la urea es incorporada, no hay problemas de volatilización. Esto realmente es un dato importante. ¿Por qué? Porque en toda nuestra red de ensayo la hicimos con urea aplicada en superficie. Hay que destacarlo. Entonces, si la aplicamos en superficie, están dadas las condiciones como alta temperatura, en momentos de pocas precipitaciones, alto rastrojo, pH alto, puede haber esta volatilización de amoníaco. ¿Cuáles son las probabilidades? Bueno, puede variar entre 3 y 30% de nitrógeno aplicado. Y a esto lo llamamos emisiones indirectas de óxido nitroso. ¿Por qué? Porque se volatiliza el amoníaco y este amoníaco se puede depositar en otra parte del lote, en otro sector, y ahí sí hay pérdidas de óxido nitroso. Por eso se llaman pérdidas indirectas.
Otra de las pérdidas que puede haber en todo este proceso pueden ser las de nitrificación. Cuando pasamos de amonio a nitrato por efectos de las bacterias, primeramente se pasa a nitrito y luego a nitrato, y en este proceso puede haber alguna pérdida de óxidos nitrosos. Esto sería una emisión directa de óxido nitroso. Y cuando ya contamos con el nitrato en el suelo, pueden haber problemas de anegamiento, ¿sí? De mucha lluvia durante varios días, y las bacterias que consumen en general el oxígeno de la solución del suelo se quedan sin ese oxígeno y empiezan a consumir el oxígeno del nitrato. Y ahí produce la denitrificación o las emisiones directas. Esto puede variar entre 0,2 y 5,4% del nitrógeno aplicado. Pero estas son los mayores problemas que podemos tener de emisiones. Y por último, tenemos la lixiviación de nitratos. Cuando nosotros tenemos el perfil del suelo cargado con agua, por ejemplo en años niños o en zonas de riego, puede haber problemas de lixiviación de este nitrato, ya que el nitrato es un nutriente móvil, en donde podemos perderlo a las napas. Y esto realmente en Argentina es bajo estas probabilidades, pero hay zonas que podrían tener este problema. En general es menos del 1% del nitrógeno aplicado. Y estas son otras de las emisiones indirectas. También esto se pierde por napa y puede llegar a florecer en algún lecho de arroyo o un lecho de aguas arriba, en donde ese nitrato se puede perder por denitrificación y de óxido nitroso. Entonces, acá tenemos 3 tipos de pérdidas, pero 2 tipos de emisiones. Las emisiones indirectas por volatilización y lixiviación, y las emisiones directas de óxido nitroso por pérdida o denitrificación de este nitrato. Bueno, el N-Total Plus lo que actúa es en esta parte de la transformación de la urea, en donde inhibe la enzima ureasa y lo que hacemos es disminuir esta pérdida de nitrógeno por volatilización del amoníaco. Entonces, lo que estamos trabajando con este nuevo producto, este fertilizante estabilizado, es en esta parte del ciclo de transformación de la urea. En este trabajo, tanto Taboada como Guillermo Peralta tomaron factores para determinar esas emisiones directas y las indirectas. En el caso de las emisiones directas, se tomó el IPCC, que fueron refinadas en el 2019 según fuente y clima. Y para lo que son el fertilizante mejorado con el N-Total Plus, se tomó un trabajo de Tapa y colaboradores que fue publicado en el 2016, en donde se hizo un metaanálisis muy importante de todos los ensayos a nivel mundial que hay con respecto a estos fertilizantes mejorados. Y se tomaron factores de disminución de las emisiones directas de óxidos nitrosos según el inhibidor o el urea liberación controlada. Entonces, el factor que se tomó para lo que es el N-Total Plus es este factor de la revisión de etapa. En cuanto a emisiones indirectas, para lo que es lixiviación se tomaron los factores del IPCC, también refinados del 2019, y para lo que es volatilización se tomó parte de los factores del IPCC y se comparó con la red de ensayos de volatilización de Profertil. Esto es un dato muy importante, ¿por qué? Porque los datos del IPCC son tomados lo que se llama Tier 1, que son datos generales a nivel mundial. Pero cuando empezamos a tener datos locales, el IPCC ya lo llama Tier 2. Y esto es mucho más importante para nosotros. Tenemos que empezar a medir en la Argentina y tener datos propios, ya que realmente los factores del IPCC nos perjudican bastante. Entonces, para lo que es volatilización, ¿por qué se tomaron los datos de Profertil? Porque nosotros también tuvimos una red de ensayo muy importante en los cuales evaluamos las emisiones de amoníaco a través de trampas, a través de protocolos de científicos y redes especiales de INTA. Entonces, son realmente ensayos y en cantidad suficiente y distribuidos en el país que dan la pauta de poder tomar esos factores. Acá podemos ver el promedio de esos ensayos, en donde vemos que la urea dio en promedio un 16,2%
de pérdidas de nitrógeno por volatilización del amoníaco, y el N total y N total plus, que están acá como promedio, 6,2%. El factor del IPCC del 2019 habla de un 15%, así que está bastante acorde, entonces podemos tomar este Tier 2, que es datos locales de volatilización. Con todos estos factores se realizó el trabajo. ¿De dónde vienen las emisiones de los testigos y fertilizados en esta red de ensayo de maíz? Lo que se vio que dentro de los testigos, un 46% de las emisiones provenían de los residuos de cosecha, de los rastrojos, de estas emisiones de los rastrojos. Un 37% venían de la mineralización de la materia orgánica del suelo. Esto es un dato muy importante, ya que acá vemos con seguridad que cuando nosotros no aplicamos nitrógeno en el suelo, ese nitrógeno lo toma de la mineralización de la materia orgánica y hay pérdida de materia orgánica. Un 13% vino del uso de combustible y un 4% de los fertilizantes, que como les decía, en algunos casos había un poquito de nitrógeno. En los ensayos fertilizados, un 61% provino de los fertilizantes, como es lógico. Un 28% provino de los residuos de cosecha, un 6% provino de la mineralización de la materia orgánica. Fíjense cómo disminuye del 6 y 37% en el caso de los testigos. Esto es un dato más que importante. Y un 5% del uso de combustible. Realmente el uso de combustible en estos casos es muy poco la emisión que genera. Acá lo vemos, estos mismos gráficos, según las emisiones totales en kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, según la dosis de nitrógeno. Vemos claramente que el uso de combustible, que es esta línea gris, prácticamente no varía. Esta línea es la de los residuos de cosecha. Obviamente, a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, va a aumentar, porque hay mayor rendimiento. Esta línea es la de la emisión de los fertilizantes, obviamente es más lineal, porque a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, va a aumentar la emisión. Y esta línea marrón es el secuestro de carbono, que también es el del lado negativo. ¿Por qué? Porque para hacer un balance, después se saca lo que es emisiones brutas menos el secuestro de carbono para dar las emisiones netas. Entonces, esto va aumentando, digamos, el secuestro de carbono va aumentando a medida que tenemos mayor rendimiento, con mayor rastrojo en superficie y mayor sistema radicular. Entonces, esto es muy positivo. Entonces, las medidas de mitigación para disminuir esos gases de efecto invernadero, por supuesto, es trabajar con las mejores prácticas de manejo y trabajar con los fertilizantes para disminuir estas emisiones, y aumentar el secuestro de carbono. Entonces, hay que trabajar tanto en la reducción de las emisiones como en el secuestro de carbono. Cuando se analizó la red de ensayos de Profértil, estos 12 años de ensayos, vemos claramente en este gráfico donde están las emisiones totales. Estas emisiones totales incluyen lo que es residuos de cosecha, todo lo que vimos en los slides anteriores, que en definitiva son kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, según la dosis total de nitrógeno. Lo rojo son los testigos, el azul la urea y el amarillo el N total o N total plus. Vemos claramente cómo se empiezan a separar a medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, dando una diferencia, una disminución de 21% de las emisiones con el uso del N total. Esto está avalado con esta fuerte red de ensayo. Fíjense en los R cuadrados, alto R cuadrado que tienen. ¿Por qué? Porque es una red de ensayo muy potente. Fíjense que cada uno de estos puntitos es un tratamiento. Entonces esto le da la fortaleza a estos resultados. Cuando lo vemos del lado de las emisiones totales, secuestro de carbono y emisiones netas, lo vemos en estos dos gráficos. En este caso vemos las emisiones brutas, ¿sí?, que son las totales, y vemos claramente cómo aún los testigos emiten gases de efecto invernadero, y el secuestro de carbono es muy poquito, ya que los rendimientos fueron mucho más bajos.
A medida que fertilizamos, obviamente aumentan las emisiones y ven cómo cuando se aplicó el N-Total, no solamente se disminuyó las emisiones de gas de efecto invernadero, sino también aumentó el secuestro de carbono. Tal es así que, si lo vemos en este gráfico, vemos que las emisiones netas, emisiones brutas, menos el secuestro de carbono, disminuyó en un 30% cuando se utilizó el N-Total. Cuando hablamos en términos de eficiencia, es decir, kilo de grano producido por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido, vemos que con el uso del N-Total aumentamos un 40% esta eficiencia. O sea, hubo un 40% más de kilos de granos producidos por kilo de dióxido de carbono emitido. Esto es muy importante porque nosotros creemos que debemos hablar con estos términos. Tenemos que hablar de eficiencia por kilo de grano, por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido. ¿Por qué? Porque todos los esquemas agrícolas tendrán un grado de emisión. Lo que debemos lograr es más eficiente, emitiendo más por kilo de grano o materia verde producida, y así lograr una producción agrícola más sustentable. En este trabajo también se divide por zonas, por regiones, en los cuales se tomó la región del NOA, la región del centro-norte de Córdoba, una región más semiárida, la zona núcleo, zona Entre Ríos, una zona de oeste bonaerense, sudeste bonaerense y el Alto Valle. Acá lo tenemos divididos en regiones y estos son los resultados. Lo que vemos en este caso es que cuando los separamos en distintas regiones, en la mayoría vemos una disminución de las emisiones, esto es, kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año en casi todas las regiones. Salvo las últimas tres, las 5 primeras regiones realmente tienen mucha cantidad de ensayos. Podemos hablar con seguridad de estos resultados. Estas 3 últimas tendríamos que trabajar un poquito más para tener más ensayos. Realmente podría decir que acá necesitamos mayor información para avalar estos 3 datos. Pero en las 5 primeras regiones tenemos muchos ensayos y realmente podemos hablar con seguridad. Finalmente, como conclusión, les puedo llegar a decir que N-Total Plus significa máximo aprovechamiento del nitrógeno aplicado en superficie, es el fertilizante nitrogenado más concentrado, protegido con el inhibidor más eficaz del mercado, ya que es el único inhibidor con 2 ingredientes activos. Esto le da seguridad y le da estabilidad en la formulación y hace que este producto sea por más tiempo almacenado por más tiempo y también mayor protección en el transporte. También tenemos la seguridad de su eficiencia en 12 años de ensayos, con el 67% de respuesta positiva y un promedio de 640 kilos de maíz por hectárea. Y con este último trabajo que hicimos este año, también podemos decir que cuidamos el medio ambiente, ya que con este fertilizante reducimos un 21% las emisiones de gases de efecto invernadero y hay un mayor aporte de carbono, ya que aumentó un 23% con respecto al testigo. También hay menores emisiones netas, que son las emisiones brutas menos el secuestro de carbono, que se redujeron en un 30%. Y también, hablando en términos de eficiencia, hay mayor kilos de grano producido por kilo de dióxido de carbono equivalente emitido, ya que se incrementó en un 40%. Y cuando lo separamos en regiones, también podemos ver que hay una reducción de las emisiones en kilos de dióxido de carbono emitido, equivalente emitido por hectárea y por año, en las distintas regiones que varió entre 10 y 20%. Que a su vez es garantizado por la Alianza Foro Fértil y Baja. Bueno, esto es un poco lo que quería contarles y bueno, si hay dudas, espero las preguntas. Muchísimas gracias.